Buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estamos de nuevo, aunque quisiéramos que esto hubiera sido que estuviéramos todos personalmente reunidos, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudo, pero aquí estamos. Como decía Pablo, espiritualmente sí podemos reunirnos aunque estemos separados. La otra semana vimos del 1 al 11 donde Pablo otorga perdón al que lo había entristecido. Pero en esta ocasión vamos a ver la otra cara de la moneda, vamos a ver la segunda parte de la carta de los Corintios capítulo 2. Vamos a comenzar del versículo 12 al 17. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por lo bueno que tú has sido siempre con nosotros, Padre Santo. Pedimos tu dirección, queremos honrar y alabar a tu Hijo y la única manera que podemos hacerlo es que tú, Señor, te hagas presente aquí en medio nuestro. Y Padre, que también los que van a escuchar tu palabra también aprovechen, que sean, que puedan ser vivificados, que no les des sueño, Señor, que puedan ellos aceptar tu palabra, porque esta es tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 12. Y dice Pablo: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, dice el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Troas era una ciudad portuaria en la provincia occidental de Asia Menor, conocida como Misia. Pero Pablo estaba allí no porque Troas fuera un lugar próspero, porque donde hay puertos, al haber entrada y salida de los barcos, esto genera empleos. Pero a Pablo esto no le interesaba. La ansiedad de Pablo era porque no había encontrado a Tito, su colaborador en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenía descanso en su espíritu. Y después no tenía descanso en su cuerpo. Veamos 2 de Corintios 7, 5 y 6 para darnos cuenta cómo es que Pablo no tenía descanso en su cuerpo. Dice el 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro, temores. Y dice el 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aquí cambia el panorama para Pablo completamente. Él había sido atribulado, entristecido, porque no hallaba a su hermano Tito. Pero aquí, con la venida de Tito, todo cambia y Pablo se alegra. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya con la llegada de Tito, cambia totalmente el panorama cuando el Señor nos permite ver
más allá de nuestros problemas, podemos dar gracias. Y Pablo da gracias a Dios que siempre nos lleva en Cristo en triunfo. Pablo glorifica al Señor. Dice, para Cristo somos grato olor de su conocimiento. Y aquí, como dice el hermano Esteban, esto es de mi cosecha, esto no dice la Biblia. Yo pregunto, ¿tiene olor el conocimiento? Para nosotros no, pero sí para Dios, porque ese olor grato que sube al Padre es olor fragante de su Hijo, de su conocimiento, no del nuestro. El versículo 15 y el 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor a muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Pues aquí puse otra cita en Filipenses 4:18 para que veamos qué significa ese olor fragante, ese olor de Cristo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animalitos y había un olor fragante que subía al Padre, pero ahora ese olor fragante es el de su Hijo, mucho mejor o mayor que aquel olor que subía de los animalitos que sacrificaban. Y el único que puede satisfacer la voluntad de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo pregunta, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Y pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo satisfizo al Señor, a nuestro Padre Celestial. Y por eso sabemos que el único que es suficiente es nuestro Señor Jesucristo. Y por su santidad y su justificación es que Pablo dice, somos olor de Cristo. Y añade, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor de Cristo, no el nuestro. Siempre Pablo hace referencia y exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos dos versículos, entre el 15 y el 16, Pablo, siendo un ciudadano romano y conociendo la forma en que estos generales festejaban las victorias de una batalla, es muy probable que todo esto pasaba por la mente del apóstol y la utilizaba para ilustrar una verdad espiritual. Estos generales, según los historiadores, le llamaban la entrada triunfal. Tiraban flores aromáticas y quemaban incienso, y sus caballos pisoteaban estas flores, y entre el incienso y el aroma de las flores se esparcía un olor grato a ellos, y así celebraban su entrada triunfal. Cuando salían victoriosos de una batalla, como prueba, traían despojos
y también personas cautivas. Y estos generales marchaban en un lugar público para demostrar su eficacia, su victoria, y de momento tenían vida, por eso festejaban. Mientras que aquellos a quienes traían cautivos solamente esperaban un juicio y ejecución. Y por eso dice Pablo, unos para vida y otros para muerte. Pero Pablo nos ilustra una victoria de una batalla espiritual para vida eterna. Y este no era olor de incienso ni de flores pisoteadas por los caballos. El apóstol dice que en Cristo somos olor a Cristo para vida eterna, en los que se salvan y en los que menosprecian al Señor, olor a muerte para muerte eterna también. Aquí Pablo hace una pregunta para afirmar una verdad. Al final del versículo 16, dice Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo reconoce que en nuestra eficacia y capacidad humana no somos nada, y hace a un lado esos momentos difíciles por los que está pasando para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol reconoce que solo el poder de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Gloria a Dios por eso. Y en el versículo 17 de la segunda carta a los Corintios, dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí Pablo hace referencia a los falsos maestros. El apóstol Pablo ponía demasiada resistencia para defender la santidad y la pureza del Evangelio. Aquí tengo una cita que me gustaría que me acompañen a verla. Es Gálatas 2:4. La voy a leer. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Aquí Pablo nos está demostrando que él tenía el celo por mantener la pureza y la santidad del Evangelio, y por eso es que él se entristecía porque hubiera falsos maestros. Pues por eso dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Falsificar o medrar significa corromper la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y pues con este versículo hemos concluido. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este pequeño momento que pudimos compartir de tu palabra. Esperamos, Señor, que haya sido de provecho, que, Señor, que aquellos que la escuchen la reciban con el mismo gusto que yo intenté hacerlo o a exponerlo. Padre, tú eres el único que puede hacer la obra en cada uno. Reconozco que no soy una persona muy elocuente, pero Padre, yo leí tu palabra y es tu palabra, y por eso creemos que hay poder en tu palabra
porque tú eres el autor de ella, y por eso, Padre, confiamos en que tú obrarás en los que la escuchen para que sean edificados, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo agradecemos, Señor.